Hay pasajes en los textos antiguos que se nos enquistan en la memoria porque se niegan deliberadamente a darnos un alivio de una moraleja sencilla. El relato de Jefte, en el capítulo 11 del libro de los jueces, es uno de esos abismos textuales. El narrador bíblico prescinde por completo del juicio moral. Adopta la frialdad de un cronista que expone los hechos y abandona al lector en solitario frente a una colisión ética insoportable. Durante siglos, la teología y la exégesis ha debatido con incomodidad si el caudillo israelita consumió un holocausto físico en el altar o si condenó a su hija a un encierro de perpetuo celibato. Sin embargo, enredarse exclusivamente en ese dilema gramatical equivale a a quedarse en la superficie de un océano hondo. La verdadera pregunta, la que desborda el marco de la antigüedad y sacude con violencia nuestra modernidad, apunta al corazón de la condición humana. ¿Cómo es posible que un individuo profundamente religioso, íntimamente convencido de estar cumpliendo una misión sagrada, termine ejecutando un acto de crueldad monstruosa? Para poder comprender el desenlace fatal de Jefte, es imperativo descender a sus cimientos biográficos y psicológicos. Jefte no interrumpe en la escena como un líder equilibrado o magistrado magnánimo. El versículo inaugural de Jueces 11 lo describe como un hombre esforzado y valiente, pero de inmediato añade una mancha indeleble para los cánones de su sociedad. Es hijo de una prostituta. Este estigma de origen determina su exclusión. Sus medios hermanos, movidos por la codicia y el desprecio, lo expulsan violentamente del clan familiar, negándole cualquier derecho de herencia, linaje o pertenencia. Jefte se ve arrojado a los márgenes, refugiándose en la tierra de Top y congregado a su alrededor a una cofradía de hombres descarriados y marginales, los parias del sistema. Esa expulsión primaria siembra una falla geológica en su psique. Jefte no solo pierde una casa, pierde su identidad social, su legitimidad y reconocimiento. Su autoestima queda faltamente fracturada, obligándolo a construir un caparazón defensivo donde su valor personal ya no brota de una seguridad interna, sino de la hipercompetencia y el dominio de la fuerza. Por eso cuando la marea de la historia gira y los mismos ancianos de Galat que lo repudiaron cuando pudieron, acuden a su refugio, suplicando auxilio militar ante la inminente invasión amonita. Jefte no actúa impulsado por un altruismo patriótico, ni por la vocación de servicio. Negocia con frialdad mercantil, exige liderazgo absoluto, la jefatura sobre su pueblo. El hombre herido que mendigaba legitimidad se convierte ahora en el comandante que subasta su espada a cambio de estatus. Esta dinámica revela una patología contemporánea muy reconocible. El líder o el profesional que ha sufrido carencias o humillaciones profundas en su juventud y que, al alcanzar la cúspide, padece una necesidad devoradora e insaciable de demostrar su valía. Para ellos, el éxito nunca es suficiente. Cada victoria es un parche provisional sobre una herida que no cicatriza. Es precisamente desde esa neurosis de ilegitimidad desde donde surge el momento más perturbador del relato, el voto. En el umbral del combate, el texto registra un dato teológico de máxima relevancia. El Espíritu de Dios desciende sobre Jefte. La victoria ya le ha sido concedida por gracia soberana. No necesita negociar garantías. Sin embargo, un hombre condicionado por una vida de transacciones comerciales, donde nada es gratuito y todo debe comprarse o defenderse con astucia, es incapaz de asimilar la gratitud del favor divino. Jefte no sabe confiar,
necesita asegurar el control. Ante la proximidad de la batalla, formula un voto solemne y desesperado ante Yahvé. Si le otorga la victoria sobre los amonitas, entregará en holocausto a quien quiera que salga primero de las puertas de su casa al recibirlo. Esta promesa no es una expresión de fe humilde, sino un intento de manipular a la divinidad mediante un contrato sinalagmático. Jefté traslada la lógica de los mercados y los pactos políticos al santuario de lo sagrado. Es una apuesta a ciegas, una temerariedad impulsada por el orgullo de quien necesita demostrar que su ofrenda es tan grande que obliga a Dios a responder. Al hacerlo, reduce la fe a una transacción comercial, un error antropológico que se repite cotidianamente en la actualidad. Cuando mercantilizamos nuestras creencias, buscamos comprar la paz mental, el éxito, la salud mediante ofrendas, sacrificios personales extremos o promesas vacías, olvidando que la verdadera espiritualidad trasciende los contratos utilitarios. La narrativa alcanza su punto de máxima tensión dramática con el regreso triunfal del general Jefté. Cruza las fronteras de su territorio con los laureles de la victoria militar, esperando ser recibido por los honores de su ejército o, en el peor de los casos, por la tesponal ofrenda de un animal doméstico. Pero el azar de su propia maldición despliega una ironía devastadora. De los umbrales de su casa no surge una bestia ni un sirviente, sino su única hija, la luz de sus ojos y la única garantía biológica de su linaje en la cultura donde la descendencia equivalía a una inmortalidad social. En ese instante de epifanía trágica, el héroe militar se desploma. El texto hebreo señala que Jefté rasga sus vestiduras y exclama que lo han abatido, empleando un verbo que connota el derribo de un enemigo en combate. La simetría poética es escalofriante. El hombre que salió a derrotar a los amonitas termina derrotado en su propio hogar con su propia boca. La tesis central de la tragedia se materializa con crudeza. La maldición de Jefté no consistió en fracasar en su propósito, sino en conseguir exactamente aquello que pidió y descubrir de manera irreversible que el precio de su ambición era infinitamente superior a lo que su alma podía soportar. Había ganado la guerra exterior, pero había perdido el sentido íntimo de su existencia. Ante la catástrofe, cualquier ser humano guiado por la compasión elemental o el sentido común habría detenido la maquinaria del horror. Sin embargo, Jefté comete el error definitivo que sella su perdición moral. Pronuncia la sentencia que paraliza el discernimiento. He abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. En esta frase se esconde una de las trampas éticas más peligrosas de la historia de la religión y de la política: la confusión entre la fidelidad moral y la necedad dogmática. Jefté asume que cumplir una promesa, por más aberrante, insensata o destructiva que sea, constituye una muestra suprema de honor e integridad ante Dios. Ignora deliberadamente o desdeña por ignorancia los propios mecanismos de la ley mosaica. El Levítico, en su capítulo 27, contemplaba con absoluta claridad disposiciones legales y económicas para redimir los votos impetuosos o imposibles mediante el pago de un equivalente en plata al sacerdocio, permitiéndole anular la obligación sin derramar sangre inocente. ¿Por qué Jefté no acudió a esta salida legal? ¿Por qué no recurrió a los ancianos o al sacerdocio para disolver su juramento? La respuesta pertenece al ámbito de la patología del ego. Jefté estaba aterrado ante la posibilidad de perder su recién estrenada autoridad. Temía que retractarse de su voto fuera interpretado por sus tropas, sus rivales internos
y los ancianos de Galat como un signo de debilidad, cobardía o falta de hombría. Prefirió inmolar a su propia hija en el altar de su reputación antes de soportar la humillación pública de reconocer que se había equivocado. Esta actitud es la manifestación arquetípica de la falacia del costo hundido, combinada con un orgullo patológico. En la política moderna, en los consejos de administración corporativos y en las dinámicas interpersonales más cotidianas, presenciamos este mismo mecanismo con aterrorizante frecuencia. Líderes que mantienen guerras catastróficas, directores que financian proyectos arruinados o estructuras que encubren abusos sistemáticos simplemente porque ya empeñaron su palabra públicamente y carecen de la estatura moral necesaria para admitir un error, prefiriendo sacrificar el bienestar de los inocentes antes que erosionar su propia imagen de afabilidad. Mientras el padre consume páginas enteras justificando su rigidez con discursos solemnes sobre el amor, la hija de Jefte permanece atrapada en un desgarrador anonimato estructural. El texto ni siquiera le otorga un nombre propio. Es simplemente la hija de Jefte, una prolongación de la propiedad patriarcal, un peón sacrificable en el tablero geopolítico de los varones. Sin embargo, cuando finalmente alza la voz, su lucidez intelectual desgarra el velo de la hipocresía paterna. No maldice, no implora clemencia de rodillas. Comprende con absoluta claridad la dimensión de la injusticia que la consume. Pide un margen de 2 meses para retirarse a las montañas junto a sus compañeras, no para llorar su muerte inminente, sino para lamentar su virginidad, es decir, la supresión radical de su potencial humano, de su maternidad y su derecho a formar parte del tejido social de Israel. Este silencio impuesto a la víctima expone otra de las dimensiones más incisivas del pasaje, la complicidad de las estructuras de autoridad. El sumo sacerdote Finés, los ancianos Gaalat y los líderes de la comunidad guardan silencio sepulcral. Nadie interviene, nadie alza la voz para recordar los mandamientos divinos que prohibían terminantemente los sacrificios humanos. Las instituciones callan porque el sacrificio de una persona vulnerable es considerado un daño colateral, aceptable para preservar la estabilidad del orden político y el prestigio del héroe militar. Esta asimetría estructural, donde los poderosos redactan las reglas y formulan las promesas desde las alturas, mientras los indefensos pagan la factura con su destrucción. Constituye una radiografía perfecta de las injusticias sistemáticas que continúan operando en nuestro mundo contemporáneo, desde los conflictos bélicos hasta los desequilibrios económicos y ecológicos globales. Frente al borrado sistemático perpetrado por la soberbia patriarcal, el pasaje guarda un epílogo de profunda resistencia simbólica. El texto concluye señalando que las hijas de Israel instituyeron una tradición perenne, reunirse 4 días al año para lamentar y conmemorar Tana, a la hija de Jefte. Esta práctica litúrgica popular subvierte la narrativa oficial de los vencedores. Mientras el relato oficial pretendía consagrar la victoria militar de Jefte como un hito glorioso, la memoria colectiva de las mujeres rescata del anonimato a la víctima. Esta conmemoración anual representa la necesidad inalienable de la sociedad civil de establecer diques de contención contra el olvido institucional. Las comunidades que sufren los estragos del fanatismo, la violencia del Estado o la negligencia de sus dirigentes necesitan rituales de memoria para recordar que el costo de la ambición humana no puede ser silenciado por los monumentos a los vencedores. La resistencia de las jóvenes israelitas recordando a la hija sin nombre es el recordatorio perenne de que la historia no pertenece exclusivamente a quienes detentan el poder de destruir, sino también a quien tienen la valentía moral de conservar viva la memoria de los caídos. Para profundizar en la dimensión teológica de Jueces 11,
es necesario contraponerlo con otros hitos de la narrativa bíblica, como la célebre Aqueda, el sacrificio de Isaac en Génesis 22. En aquel episodio fundacional, Dios exige a Abraham la ofrenda de su hijo, pero en el último segundo interviene de manera explícita. Detiene la mano del patriarca y provee un cordero sustituto, enviando un mensaje teológico revolucionario para el antiguo cercano oriente. El Dios de Israel no demanda la sangre de los niños ni tolera los sacrificios humanos practicados por las culturas cananeas circunvecinas. El marcado contraste, la historia de Jefte, representa el nadir espiritual de la época de los jueces, un periodo caracterizado por el caos moral donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 11, Dios guarda un silencio absoluto. No hay voz angélica que frene la locura de Jefte. No hay carnero en el matorral. El silencio divino no debe interpretarse como una aprobación tácita de la atrocidad, sino como un juicio más severo sobre una humanidad que se ha alejado tanto de la luz ética, de la revelación que actúa guiada por la barbarie pagana bajo una barniz de falsa piedad. Perdón, aquí me equivoqué. El silencio divino no debe interpretarse como una aprobación tácita de la atrocidad, sino como el juicio más severo sobre una humanidad que se ha alejado tanto de la luz ética, de la revelación que actúa guiada por la barbarie pagana bajo un barniz de falsa piedad. Jefte actúa como un idólatra revestido con ropajes de creyente, demostrando que la sinceridad subjetiva de una convicción religiosa jamás constituye una garantía de rectitud moral. Se puede estar absolutamente convencido de actuar en el nombre de los más altos ideales y estar perpetuando simultáneamente una abominación. Esta progresión narrativa encuentra su culminación definitiva en los profetas posteriores, que claman incansablemente contra los sacrificios de menores. Y recuerda que la exigencia divina es la misericordia y no el holocausto. Y hallan una resolución última en la teología del Nuevo Testamento, donde la lógica del poder se invierte por completo. Ya no son los poderosos quienes exigen la sangre de los inocentes para garantizar sus pactos a sus tronos, sino que es la divinidad misma la que asume voluntariamente el costo del sufrimiento humano en la cruz, clausurando para siempre y de manera radical cualquier sistema teológico o político que intente justificar la destrucción de los vulnerables en aras de un supuesto bien supremo. Trasladar todo este andamiaje analítico a nuestra época permite comprender que Jefte no es una figura anidada en el polvo de la historia, sino un espejo incómodo de nuestras estructuras sociales y psicológicas. Hoy en día, el voto de Jefte se manifiesta cada vez que un gobierno decide sacrificar el bienestar de las generaciones futuras mediante políticas de endeudamiento o destrucción ambiental para asegurar indicadores económicos inmediatos. Se manifiesta cada vez que una corporación multinacional prioriza la rentabilidad trimestral despidiendo masivamente a trabajadores o vulnerando derechos fundamentales bajo el pretexto de la competitividad global. Se manifiesta en el ámbito doméstico cuando los adultos utilizan a los hijos como rehenes emocionales en disputas de ego y orgullo herido. La tragedia de Jefte no deja una advertencia que resuena con la urgencia de una alarma inapelable. El mayor peligro para una sociedad proviene únicamente de sus enemigos declarados. No proviene únicamente de sus enemigos declarados, sino de sus líderes carismáticos e inseguros, atrapados en la neurosis de su propio valor, incapaces de autocrítica y dispuestos a inmolar todo lo que aman con tal de sostener la ficción de su propia infalibilidad. Jueces 11 nos obliga a confrontar el hecho de que ninguna ideología, ningún contrato,
ningún compromiso político y ninguna creencia religiosa puede situarse jamás por encima de la protección de la vida y la dignidad del inocente. La verdadera prueba de la madurez ética de una civilización radica precisamente en su capacidad para romper aquellos votos destructivos que amenazan con sacrificar el futuro de los altares falsos del orgullo humano. Ay, eso sería todo por mi parte. Perdón por haberme tardado en subir otro video, pero la verdad he estado muy ocupado. Espero les haya gustado desde lo más profundo de mi corazón. Y si gustan contactarme, apoyarme, pues aquí estamos para hablar cualquier cosa, ¿no? Que Dios los bendiga.